¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es el resumen en un día jueves, después de 2 días intensos de comisiones. Martes y miércoles hubo alrededor de más de una decena de reuniones de comisión y con mucha información que vamos a transmitir y con la novedad con la que contamos hoy es el hecho de que ya se haya dictaminado en el Senado de la Nación, la otra parte del Congreso de la Nación, se haya dictaminado en las leyes de bases y la ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes, o sea, el paquete fiscal. Bueno, eso indica que próximamente ya vamos a informar de cuándo va a haber seguramente sesión, con mucha expectativa en la Cámara de Diputados porque, está todo establecido como para que vuelva la ley con modificaciones y veremos en todo caso qué es lo que termina sucediendo en esta Cámara. Bueno, ya paso a darles paso a mis compañeros. Jessica Calcaño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Y siguiendo de cerca, como vos decías, todo lo del Senado, hay cambios tanto en el RIGI, el régimen de grandes inversiones, también en la parte de reforma laboral, hay cambios, blanqueo, varios de los pedidos que hicieron los bloques opositores. Después podemos dar algunos detalles más sobre cuáles son en concreto esos cambios que van a tener que volver acá si se aprueban. Seguramente así será y nos vamos a cansar de hablar de la frase 2 tercios. Seguramente sí. Durante todos estos días. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, José? Saludar por supuesto a Jessy también y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados TV. Mucha actividad en cuanto al mundo parlamentario y esto del dictamen que fue hoy creo que uno de los primeros tweets que también en su momento el presidente de la Cámara, Martín Menem, lo hacía propio, ¿no? Y le daba la noticia de que había dictamen, más allá que por supuesto deberá volver, primero debe aprobarse y después de esa forma de aprobarse ya volver a diputados, ¿no? A la Cámara Baja, pero también están las miradas puestas en qué es lo que va a suceder con respecto a esta refuncionalización del Pacto de Mayo que se espera que sea más para el mes de julio, ¿no? Así es, y decíamos que había mucha información en esta semana, inclusive para ser jueves hay también mucha información. Hoy no hubo actividad en las comisiones, hubo una comisión que se reunió, pero no es de las habituales, sí. Una comisión de, no me acuerdo, pero acá estoy buscando porque sí, también es la Comisión de Grupo Parlamentario de Amistad con Estados Unidos, que esto en realidad fue constitutiva en la sala 2 del anexo C. Ahí está, eso es, eso fue lo que hubo, pero hay un anticipo, una oficialización de la sesión del 4 de junio. Ahí está. Pedida por Rodrigo de Loredo. De pie para que informe sobre ello. Muy bien, solicitado por el diputado Rodrigo de Loredo para el próximo 4 de junio, ya te digo la hora, a las 11 de la mañana y otros diputados, por supuesto, para tratar lo que es el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Por supuesto, la famosa movilidad jubilatoria con los dictámenes respectivamente. Así es, veremos si en última instancia termina, está convocada para eso. Hay una intención de una parte de la oposición más dura, de integrar a esa comisión, integrarse con el tema del FONID, por ejemplo, el tema del presupuesto educativo, porque ya tienen dictamen. ¿Qué va a pasar con eso, Jessy? Y hay resistencia de otros bloques, por ejemplo, la UCR no quiere mezclar los temas, quiere que se haga la sesión por todo el tema de la movilidad jubilatoria el próximo martes y después evaluar cuándo tratar, porque hubo un emplazamiento por los temas educativos. Esta semana se terminó ese emplazamiento con los dictámenes que surgieron sobre la restitución del FONID, que es el punto más problemático quizás, el del FONID. Todo lo que tiene que ver con la emergencia presupuestaria, hay más o menos un consenso. Desde el bloque radical tienen mucha confianza también en las negociaciones que están llevando adelante los rectores de las universidades nacionales con el Poder Ejecutivo. Eso de alguna manera creen que se va a resolver, pero el FONID, si se llega a restituir, implica un monto de dinero importante del presupuesto y es un reclamo, por supuesto, de muchos maestros de todo el país porque en muchas provincias significaba alrededor del 20% del sueldo quizás. Sí. Y eso dejó de estar desde el 1 de enero porque, recordemos, el FONID surge del reclamo de la carpa docente, de la carpa blanca docente en el 95,
fue una ley que fue por 5 años, todos los gobiernos lo fueron prorrogando. Bueno, el presidente Javier Milei decidió no prorrogarlo y bueno, y ahí surgió este debate. Hoy se conoció justamente a propósito del FONIT un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que, digámoslo, siempre ponderamos la tarea que desarrolla, sí. Es importantísimo. Ellos periódicamente emiten informes y muchas veces cuando están cruzados con la actualidad, uno le presta mucha más atención, amén de que todo lo que ellos informan es realmente relevante. Y bueno, teniendo en cuenta que vos vas a hacer un informe sobre el tema, pero bueno, adelanto solamente a propósito de lo que decías, que la restitución del FONIT implicaría, por lo que estaba mirando según la Oficina de Presupuesto del Congreso, para 2024, a ver si me sale, 294.770.000. Más de 1 billón, podemos decir. Qué loco, ¿no? Hablar de esos números, no ya sé si billones. Si lo dije bien, o 1.294... No, es 1 billón. 1 billón tiene que ser. Sí. Es el 0,21 del PBI. Es un dinero, bueno, eso es lo que se va a discutir mucho. A ver si se restablece. En definitiva, bueno, pero... Sí, es muy interesante algunos de los proyectos porque algunos van desde la restitución definitiva, como por ejemplo el proyecto que en su momento había planteado Romina del Pla, hasta, bueno, que fuera cada 5 años, como por ejemplo otro de los proyectos que habían planteado desde la Unión Cívica Radical. Ahora hay que tratar de ir bajo la línea de este nuevo de estos 5 dictámenes, que aprovecho y rápidamente hay uno de Unión por la Patria, hay otro, sí, es un mini spoiler, hay otro de Libertad Avanza, del PRO, también del MID e Independencia con 26 firmas, después también, bueno, hay algunos de la Unión Cívica, hay varios porque por supuesto cada uno tiene su modificación ahí con respecto más que nada a la duración, a esto de no solo en restituirlo, sino por cuánto tiempo, si es cada 6 meses, cada 5 años, cada 1 año, o cómo, ¿no? Claro, porque, y recordemos que este tema, el tema educativo, que bueno, viene complementado por lo que mencionabas, Jessy, es el tema del presupuesto universitario, que también está, y que, bueno, tiene sus reparos. Esa parte de la convocatoria que seguramente se quiere hacer para tratarlo de parte de la UCR, justamente que había hecho punta en esta discusión y que bueno, ellos dijeron, si se aprobaba, si se hacía ese acuerdo entre los rectores y el gobierno nacional, bueno, no tenía sentido esa sesión. Claro. Ese acuerdo se hizo finalmente, previsiblemente, obviamente si te están diciendo eso, justamente el lunes pasado se formalizó ese acuerdo entre los rectores. Igualmente los rectores y las autoridades igualmente tiene reparo de muchos sectores que dice, bueno, pero esto es para este año, nosotros queremos algo definitivo. Claro, y aparte está el debate también, bueno, cuánto va a ser retroactivo desde el principio del 2024, si se va a mantener una actualización ya fijada o va a depender de que cada vez los rectores negocien con el Poder Ejecutivo. Ese era un poco el debate que se daba también en la comisión. Pasa que ahí surgieron otras diferencias con respecto a los dictámenes de la emergencia presupuestaria. Por ejemplo, en el caso Unión por la Patria, incluyeron otras cuestiones como, por ejemplo, las becas, presupuesto para becas. En el caso del Frente de Izquierda, que también obtuvo un dictamen de minoría por el tema de la emergencia presupuestaria, incorporaban también el tema de las obras sociales de la docencia, que también están en emergencia y que necesitan una actualización presupuestaria porque se está dejando sin cobertura a muchos docentes y no docentes de las universidades nacionales. Bueno, entonces cada uno tenía su particularidad y ir a una sesión con ese temario implica poner sobre la mesa no solo la actualización de lo que son los gastos generales de funcionamiento de las universidades, que es lo que han negociado los rectores, sino otras cuestiones que hacen a desembolsos por parte del Poder Ejecutivo. En definitiva veremos entonces si lo que desde el radicalismo, otros sectores de la oposición establecen es que, bueno, no mezclar todo en esa eventual reunión de esa sesión que ya está confirmada para tratar el tema de movilidad jubilatoria, para incorporarle también la cuestión educativa. Y recordemos que ya el presidente de la Nación anticipó que, bueno, a propósito de lo que se venía, en todo caso, con el dictamen de del presupuesto universitario, bueno, anticipó que lo que complique el gasto
lo que implique mayor gasto, bueno, él lo va a vetar, no va a tener ningún problema de hacerlo, entonces en última instancia todo habrá lo que ver. atente contra la cartera sería. Claro, así ¿no? es. Contra la Sí. billetera. Por eso muchos decían, en ese momento hablaban de, desde la oposición en general, ya no la oposición más dura, sino la oposición en general, y bueno, y si conseguimos los 2 tercios, ¿cuántas veces vamos a pronunciar Claro, la palabra eso te iba a 2 decir, tercios? pues claro, ahí en el caso de la posibilidad de un veto presidencial, ahí no importa con qué mayoría se haya aprobado la ley en cada cámara, sino que si el Poder Ejecutivo decide el veto, ahí recién vuelve a la Cámara de Inicio, y para insistir con esa norma se tiene que votar por 2 tercios de ambas cámaras. O sea, Claro. no hace falta con que solo una lo insista con 2 tercios. Tienen que hacerlo los dos. Es muy Son difícil. números muy difíciles, sobre todo con la fragmentación que tenemos. O sea, es muy diferente a otros años donde por ahí había mayorías más claras. Bueno, no es la situación de los últimos años y en particular de así que sería un número complicado. Ahí, para 2 tercios, muchos se acostumbraban a hacer la cuenta inversa. No solamente contar cuántos necesita para 2 tercios, que son 172 diputados. Claro, sino aunque para también bloquear. podemos hacer, sino para bloquear, que son 87, creo. Sí, por ahí, no me acuerdo. Sí. Yo me quedo con la cuenta de los 2 Si tercios. yo te digo, cuando hice la suma, venía 86. mientras caminaba desde, 86. estas cuadras por la calle, por la avenida Rivadavia, y venía contabilizando, y ahora la certifico un poco más, pero tenés 80 ya más o menos que que contás con La Libertad Avanza Y el PRO, un poco el más. PRO. Un poquitito más, 81. porque hay algunos No, bloques. y después le agregás los demás, y creo que ahí, si no, y estás rozando los 84. 4. Claro, por ahí, y un poquitito 84. más, 86. 84, 86. ¿no? 86 puede por ser. ahí. O sea que tranquilamente, pero tenés que garantizar que estén los 86 también. Claro. Que estén No ahí. solamente... Tienen que estar sentados. Y tienen que estar los otros también. O sea, es muy Claro. difícil realmente llegar a los 2 tercios. Otra vez decimos 2 tercios y vamos a seguir con ese tema, con esa cuestión. Pero bueno, esta semana hubo muchísima actividad en las comisiones. Hubo una en particular, vamos a hacer un paneo de todo lo que fueron la mayoría de las comisiones, pero hubo una en particular que atrajo mucho la atención, que tenía que ver la Comisión de Prevención, Prevención de adicciones y control del narcotráfico. Que ahí está un primer debate de si que las quieren separar. Separar lo que es materia de salud pública con la prevención de adicciones de lo que tiene que ver con lo penal, de lo que es el control del narcotráfico. Y por eso, de ese tema, ahí hablaron un tema que se las trae, que es la ludopatía, y de eso nos vas a hablar vos. Así es, traje uno de los proyectos. La comisión lo que hizo fue empezar a poner sobre la mesa los distintos proyectos que hay, son varios, con distintos enfoques. Traje de prevención de la ludopatía de la diputada Constanza Alonso, que es de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria, que sobre todo hace eje en lo que tiene que ver con las apuestas online. Hay otros que quizás se focalizan más en tomar medidas en las salas de los casinos, por ejemplo. Bueno, en este caso no, se focaliza más en esta problemática porque, bueno, viene siendo un tema, afecta mucho en los adolescentes, por ejemplo, que empezó a ser una problemática donde los padres también han tenido que lidiar, las escuelas también tienen que lidiar con esta problemática. En el caso de este proyecto hay 11 diputados de su bloque que han acompañado la iniciativa y no solamente tiene giro a la Comisión de Prevención de Adicciones, sino que también tendría que pasar para dictaminarse por Comunicaciones e Informática. Vamos a la siguiente placa para ver un poco los puntos centrales que plantea. Decíamos, bueno, juegos de apuestas online, hace una definición el proyecto, bueno, tiene que ver con todas aquellas apuestas que se hacen por medios electrónicos, informáticos, interactivos, loterías, y después tiene que ver también con distintas actividades las apuestas, ¿no? Deportivas son las más conocidas en el fútbol, bueno, de hecho han crecido mucho las apuestas online, pero también hay hípicas que son como las más tradicionales, quizás, claro, que existían hace más tiempo, no son tan masivas como las que tienen que ver con el fútbol, pero existen. Vamos a la siguiente placa para ver cuál es la propuesta en concreto para esta prevención de la ludopatía.
Lo que propone la diputada Alonso es prohibir la publicidad, promoción y patrocinio, tanto todo lo que tenga que ver con publicidad tradicional como las que sean a través de la radio, de las redes sociales, con videos. Bueno, vieron que hay muchos juegos en los celulares donde aparecen publicidades y demás. Bueno, prohibir en todos esos medios electrónicos, prohibir cualquier publicidad, porque tengamos en cuenta que en la adolescencia hay mucho acceso a internet, tienen todos teléfonos celular, entonces están expuestos permanentemente a estas publicidades que los llaman o a conocer plataformas donde se realizan estas apuestas. Claro, porque resultó interesante el hecho de, bueno, en el debate que se hacía en la comisión, donde hablaban, por ejemplo, la diputada Campagnoli, que es una de las promotoras de este tema. Tiene mucha participación los diputados de la coalición cívica en totalmente. esto. Campagnoli, Maxi Y Frade. Y Frade también, que es la presidenta de la comisión, que bueno, son los que están motorizando todo este tema, que de todas maneras, bueno, es muy transversal, porque vos estás manifestando, detallando uno de los proyectos de Unión por la Patria. Entonces, en este caso, hablaban de los chicos en las escuelas, participando de las apuestas. Y los chicos muchas veces atentos a ver cuántos laterales hubo en el primer tiempo y este tipo de cosas, más allá de lo que es el resultado en sí. Claro, sí. Es muy interesante, muy más que interesante. Es una novedad sí. Y que tiene mucha dificultad para ver cómo abordarlo también por la masividad que tiene el acceso a Internet y a los celulares, ¿no? Y además por la masividad sobre todo del fútbol, yo creo que es el punto más hecho, problemático. Vos que mencionabas la publicidad, los principales equipos tienen en la camiseta. Exactamente, sabés que en los fundamentos del proyecto de la diputada Alonso menciona esta problemática justamente, o sea, el fútbol es uno de los deportes más masivos de nuestro país y todos los grandes equipos de fútbol, todos los grandes, algunos más chicos, todos tienen alguna publicidad de las apuestas online. Sí. Entonces ahí hay, o sea, va apuntado hacia ahí. O sea, en este caso tampoco podrían los clubes, o sea, si se aprobase este proyecto, no podrían los clubes tener esa publicidad en las camisetas, en la cancha, todo en los alrededores, que también hay publicidad de distintas cosas. Bueno, este es uno de los puntos. ¿Cuánto lobby va a haber ahí? Sí. Totalmente. Ahora, después también hay algunos números de cuánto es el dinero que mueve las apuestas online. Vamos a la siguiente placa porque con esta prohibición vienen, por supuesto, multas por infracción. Claro. Lo que plantea este proyecto es que sean de 20 a 100 salarios mínimos vitales y móviles, o puede ser también la suspensión de la licencia o directamente la quita de la licencia de de las sociedades o individuos que estén detrás de estas apuestas online. Vamos a la siguiente placa para ver también algunas excepciones. ¿Quiénes van a estar exceptuados de esta prohibición de la publicidad? Bueno, las salas de juegos de azar y loterías habilitados, es decir, lo más fácil, un bingo, un casino. Bueno, si están habilitados, ahí se puede hacer publicidad. Las loterías, lo que sí le ponen sobre como... todo que las loterías provinciales, por ejemplo, no le vas a sacar eso. Claro, exacto. En todos esos lugares habilitados se puede. Lo que sí tienen que tener es incluir una leyenda donde diga jugar en exceso es perjudicial para la salud. Claro. Esto es un requisito para los lugares habilitados que pueden hacer esa publicidad. Vamos a la siguiente placa. Sí, como así en su momento, las marcas de bebidas alcohólicas abajo tienen prohibido su consumo para los menores de 18 años. Claro, bueno, no, y cigarrillo, por ejemplo, también. Claro, o sea, te que puede tienen, causar enfermedades. Con fotos, con cosas así bien llamativas para eso. Lo que se propone en este proyecto es que todo lo recaudado por estas multas que mencionábamos recién, de 20 a 100 salarios mínimos vitales y móviles, no especifica cómo se aplicaría según la gravedad. Eso seguramente son todas cuestiones que quedan sujetas a la reglamentación de estos proyectos, pero plantea que lo recaudado por las multas sea destinada a campañas de prevención y concientización y focaliza especialmente en establecimientos educativos del país,
país donde están justamente en los secundarios, ¿no? Para estar más dirigido a los adolescentes. Creo que quedaba una placa más. Bueno, acá algunos datos que plantea los fundamentos de la diputada Alonso. Que esto se dijo ayer también en la comisión por varios diputados, porque hay muchos informes, tanto nacionales como internacionales, alrededor de esta problemática, que es considerada una adicción. En nuestro país son 19 millones de argentinos que juegan asiduamente y se puede considerar adictos a 7 de cada 100. Así que es un número bastante elevado. Sí. Y después unas cifras de cuánto se estimó que en el 2020 recaudó en el mundo todo lo que tiene que ver con estas apuestas. Son 65.000 millones de dólares solamente en el 2020. Y la proyección que hace este estudio que cita la diputada, que es internacional, proyecta para que en el 2027 van a recaudar cerca de 130.000 millones de dólares. Así que, por lo que vos decías, bueno, va a haber seguramente mucho lobby detrás de quienes, bueno, están al frente de estas apuestas, que además también hace un ratito charlábamos con Embón en momentos también de crisis económica, el tema de las apuestas, la lotería, etcétera, siempre son problemáticas que crecen también. Claro. Sí, realmente es entonces, ¿cuántos son los proyectos que se pusieron a consideración? Ay, no me acuerdo, pero es transversal de todos los bloques, no me acuerdo ahora, lo buscamos. Sí, esto también, por ejemplo, de la limitación a la hora de que tengan alguna especie de tope, ¿no? Cuando acceden a los créditos, estos que dan, no quiero decir las billeteras virtuales, pero que haya una especie de tope también para que no se puedan seguir endeudando, porque uno de los casos que más llamaron la atención fue cuando un menor de edad, frente a la situación de no poder pagar la deuda que tenía, bueno, pensó lo peor, pensó en quizás en quitarse la vida. Hay situaciones que son muy extremas y que hablan claramente de un problema de adicción al juego en este caso. Claro, y en este debate que se dio el martes pasado, en la comisión que preside la diputada Mónica Frade, ahí justamente ponían ejemplos de casos de sobre todo los chicos, los estudiantes, y casos puntuales en cómo lo detectaba el maestro, que entre otras cosas ahora tiene la tarea de estar atento a esas cuestiones. Se dan cuenta de aquellos que, por ejemplo, dejaban de consumir en el comedor o en el kiosco, así, porque bueno, la plata que les daban para comer directamente la usaban en el juego. Claro. Si perdían, si ganaban, bueno, comían todos. Tenían postre, tenían golosinas, claro, todo. Si no, no. Realmente, bueno, situaciones que se dan que son... Sí. Y recuerdo que la había escuchado y lo había comentado, esto de la diputada Campagnoli, que justamente ella se le había dado una situación, ella fue secretaria de Educación de San Isidro, creo que fue, o Vicente López, una de las dos, y contaba el caso de que le habían invitado a participar de unas charlas en colegios y con padres, así, para hablar sobre el tema, concientizar sobre esta cuestión, y bueno, de ahí vino este interés que es expansivo a toda la coalición cívica, pero también muy, muy transversal, y se vio claramente todo el interés de todos los sectores. Por eso, y viéndolo acá, comentándolo con otros colegas, decíamos, algo va a tener que salir este año, porque hay una demanda tan importante. No sé si terminará siendo cuál tendrá que ser el proyecto que tendrá que salir, cuáles serán las maneras para frenar esto. Ahora se convocó, se había resuelto otra reunión informativa, donde se va a convocar justamente para tratar este tema a especialistas en informática, por ejemplo, para ver de qué manera se pueden hacer bloqueos, sobre todo para los chicos. Claro. En todo caso. Sí, en el caso de que los adultos puedan controlar más. Claro, algunos bloqueos a las publicidades en el caso de los celulares. Y no, igual no todos los proyectos que se han presentado apuntan a lo que plantea la diputada Alonso de prohibir la publicidad. Hay otros, por ejemplo, como el diputado Maqueira, que propone poner las leyendas en en los lugares donde se hacen apuestas. O sea, no está tan dirigido a las apuestas online, sino a que esté la leyenda de que es perjudicial para la salud, y hacer un registro de autoexclusión.
para Claro. que quien reconozca, digamos, que es una problemática, que se pueda inscribir ahí. Y bueno, siempre si va al casino, por ejemplo, el casino tendría que chequear que no esté en ese registro para poder venderle las fichas o lo que fuera. Pero bueno, en ese caso está más dirigido a otro sector más adulto, digamos, Claro. no tanto esta problemática nueva que se ha multiplicado en los últimos años de las apuestas online y que afecta tanto a los adolescentes. Y otro era el mecanismo de captaciones, por ejemplo, te regalan 35.000 pesos, por ejemplo, para Claro, apostar. para incentivar. Claro. Qué mejor Como incentivo. Pero bueno, todo un tema para seguir debatiéndolo, lo venimos tocando esta cuestión y vamos a seguir analizando y bienvenido sea el debate en el Congreso. Hay mucho más para charlar sobre todo lo que pasó esta semana, sobre lo que viene, vamos a volver a hablar sobre el tema del FONID y vamos a hablar de lo que va a pasar con la ley de bases que finalmente obtuvo dictamen en el Senado y bueno, pero este tema no concluye aquí. Bueno, todo eso vamos a hablarlo después de una muy breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen en este jueves, después de 2 días intensos de reunión de comisión y con la convocatoria a una sesión para el próximo 4 de junio, martes. Ahora se les ha dado por los martes, Sí. pedir para el martes en esas reuniones que, bueno, Que va a haber de todo igual, ¿no? Va a ser como... ¿Qué decís? No se Vamos sabe a- todavía. vamos a ver si... vamos a ver. Bueno, al principio sí, va a haber las En cuestiones teoría de tiene que iglesia, ser Sí, universidades, etcétera. moratoria y si llega el tema FONIT también. Veremos, solo veremos. en principio solo Jubilación. jubilación. Solo jubilaciones, Sí, sí, y yo lo no que sé. va a ser un punto con debate es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que llevó a que haya dictámenes diferentes, sobre Claro. todo entre Unión por la Patria y los bloques dialoguistas del UCR, Hacemos Coalición y Coalición Cívica. Recordemos que los cordobeses, que son los que integran la Hacemos Coalición Federal, son los que dijeron que, bueno, que mientras que Unión por la Patria quiere que no lo toquen el Fondo de Garantías Sustentables o de Sustentabilidad. De sustentabilidad. De sustentabilidad. En el caso de los cordobeses sugerían que, bueno, se use para pagar los juicios. Los juicios que pendientes. se adeudan, 90.000 juicios son. Claro. Los que hay Y con no se está deudas pagando. previsionales de las provincias. Entonces sí, quieren que se saquen los recursos de ahí para poder saldar esa deuda que para las arcas provinciales es importante y para terminar de emprolijar en muchas provincias también esa cuestión. Hubo muchas otras reuniones durante esta semana de comisiones, hubo dictámenes, vamos a hablar de algunos de ellos. Hubo algunas reuniones donde uno veía que los proyectos eran en general proyectos de resolución, de declaración, pero todos los temas, todos los proyectos así encierran temas muy interesantes y pueden albergar debates. Una de las comisiones que atrajo mucha atención es la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Fernando Iglesias, donde se habló, entre otras cosas, por ejemplo, de un proyecto de beneplácito sobre la hoja de ruta que entregó la OCDE para permitir alentar el ingreso de Argentina a ese organismo. Y bueno, el proyecto justamente que se había presentado, bueno, una diputada que no firmaba justamente el proyecto, pero que se mostró muy complacida por el hecho y que sí integra la Comisión de Relaciones Exteriores, como es Margarita Stolbizer, bueno, ponderaba el hecho de expresar el beneplácito. Es un tema que bueno, Argentina viene persiguiendo desde hace muchos años. Se dio también un debate, no fue áspero, pero sí bastante interesante, porque recordemos, vicepresidente de esa comisión es Santiago Cafiero, por ejemplo, Claro. alguien que hasta ayer nomás, hasta hace 10 minutos, era canciller de la Nación.
Y él decía que, por ejemplo, contaba que Argentina hace desde el 82 que forma parte de esa comisión, de la OCDE como observador, pero bueno, eso es de alguna manera un poco lo que se habló de ese tema, que finalmente tuvo dictamen ese beneplácito. Bueno, además también se habló de un proyecto del diputado Lombardi sobre, expresando su beneplácito también por el pedido el pedido hecho por la Cancillería Argentina de detención de Ahmad Pahidi, justamente, que es exministro del Interior de Irán. Justamente es una de las personas que participó, que está sospechada de haber participado en el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel. Eso fue otro de los temas. También se habló de un tema muy interesante, muy conmocionante, como es el tema de los niños ucranianos. Ese tema, bueno, después lo vamos a seguir hablando porque ya estamos con uno de nuestros invitados y es el diputado Mariano Campero, diputado del radicalismo, hombre fuerte de la provincia de Tucumán. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en su programa y un saludo a toda la audiencia que lo ven de distintos puntos del país. Así es, bueno, y muchas gracias por estar con nosotros. Usted es hombre del radicalismo y por eso yo justamente le tiraba esa frase así, porque lo había visto justamente en los medios, el hecho de que lo definían como el hombre fuerte del radicalismo en la provincia de Tucumán. Estamos trabajando y construyendo en Tucumán, obviamente, a ver, en nuestra posición, yo cómo llego al Congreso, acompañando a Patricia Bullrich como candidata, por lo tanto, soy uno de los que dentro del bloque del radicalismo se expresa a favor de la necesidad de esa transformación profunda que necesita la Argentina. Entiendo que hoy ha habido un ataque del gobierno nacional hacia nuestro bloque, por decirlo de alguna manera, pero somos muchos los radicales que venimos trabajando en pos de acompañar, apoyar y darle la herramienta al presidente. De hecho, en la última sesión fuimos más de 24 los que acompañamos a la ley base y obviamente desde nuestro lugar estamos acompañando distintas políticas del gobierno. Desde mi lugar, en la Comisión de Legislación Penal, estamos trabajando en los proyectos que nos envía el Ministerio de Patricia Bullrich, que realmente tiene que hacer un gran trabajo para enfrentar al narcotráfico, a la inseguridad, dos flagelos que afectan a toda la Argentina. Y escuchaba atentamente tu programa recién y la verdad, bueno, también haciendo algún equilibrio en esta Argentina de tantos extremos, en donde temas estratégicos y trascendentes para nuestro país, como son el tema de las universidades o las mismas jubilaciones, que usted lo planteaba con la sesión pedida por nosotros para el próximo martes, y la ley base también, que forma parte del análisis de todos los argentinos, en donde, reitero, somos muchos los radicales que estamos acompañando y dando las herramientas para que el gobierno tenga la ley bases. No es real que el radicalismo quiere poner palo en la rueda, todo lo contrario, somos, insisto, muchos y obviamente entendemos que también tiene que haber datos objetivos por parte del gobierno porque hay una crisis que está afectando a todos los argentinos, esa es la verdad. Justamente usted mencionaba esa sesión que acaba de oficializarse para el próximo martes sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Ahora, el radicalismo, que ha sido uno de los impulsores de esa sesión, no quiere que se traten otros temas, como otro sector de la oposición quiere llevarlo también para el martes que viene, la cuestión educativa. Ustedes están manteniéndose, prefieren que se abocarse directamente a la cuestión de la movilidad jubilatoria este martes. A ver, hay un rol que lamentablemente, imagínate que una situación en donde tenés un gobierno con una debilidad parlamentaria muy grande, en donde necesita mayorías, necesita leyes, y hoy entiendo que lo que nos debe llevar al recinto es el tema jubilaciones, dado que el tema universidades estaría resuelto. O sea, el SIN, que conforma a la mayor cantidad de rectores de nuestro país, conjuntamente con otros rectores también, acordaron ese aumento similar al de la UBA. Y nosotros entendemos que un tema clave para nuestro país es el de los jubilados. Nuestros abuelos, nuestros viejos, que hoy le están pasando muy mal, que desde el primer momento nosotros como bloque venimos colaborando, insisto, con el gobierno, dándole los tiempos necesarios, y te vas a encontrar el próximo martes con proyectos que, Unión por la Patria, exacerbado,
aumentando jubilaciones como si lo hubiesen aumentado en la época de Alberto Fernández, que realmente fue un golpe total para los jubilados. El de la izquierda, que es lo mismo. El nuestro, que es bastante más razonable y que de hecho busca un punto con esa visión que hay que tener también vinculada al equilibrio fiscal. De hecho, nuestro proyecto entiendo que tiene un 0,4 de lo que sería en los números de PBI y que sería el mismo número de ahorro que quiere hacer el gobierno nacional. Por eso nosotros entendemos que hay una agenda, de hecho la universidad la pusimos nosotros en la agenda nacional la semana pasada, y entendemos que la educación pública es un eje central del desarrollo argentino. Lo digo como estudiante, como docente en la Facultad de Derecho de Tucumán justamente, y como alguien que en la Cámara misma veía egresado de la Universidad Nacional de Tucumán de distintas provincias, de Jujuy, de Catamarca, el diputado Snope, el diputado Monti, por decir algunos de otras provincias que han estudiado en nuestra universidad. Por lo tanto, creo que el tema universidad estaría resuelto, por lo menos es lo que dice el gobierno y los rectores, y ahora el tema estratégico es lo previsional. Obviamente, insisto con esto de aprobar la ley bases también. O sea, dar un paquete de acciones que den a la sociedad argentina esa luz de esperanza que hoy en día está claro que todos los argentinos tienen, vinculado al presidente Milei, vinculado a un 56% que ha avalado un cambio profundo, y de nuestro lugar queremos darle razonabilidad y las herramientas al presidente para que pueda sacar al país adelante de una buena vez por todas. Menciona la ley de bases que, bueno, finalmente ayer obtuvo dictamen y ya está listo para, juntamente con el paquete fiscal, para llegar al recinto. Ahora, ustedes desde el radicalismo, que ya lo trataron, lo debatieron largamente 2 veces por lo menos, este tema, y bueno, ¿cómo vio usted particularmente el debate que se dio en el Senado y en comisiones? Me parece que fue un debate muy trabado, de manera innecesaria. Algunos senadores me parece que están mirando para otro lado en términos de la responsabilidad institucional, porque, insisto con esto, darle a un presidente las herramientas que está pidiendo, creo que es algo hasta elemental, ¿no? Dicho esto, me parece muy oportuno que ya haya dictamen, insisto con nuestra posición, y somos muchos los diputados de nuestro bloque que vamos a acompañar de nuevo la ley bases, porque entendemos la necesidad de darle la herramienta al presidente Milei, entendemos la necesidad del cambio profundo en la Argentina, pero cuando advertimos algunas problemáticas, como por ejemplo, en la primera ley base, aumento de retenciones a todos los sectores productivos, y no, o sea, hay lugares en donde en el norte argentino nos liquidan, claro. Y realmente en el interior profundo de la Argentina se vive otra realidad. Acá se paga la luz a 200 metros a la redonda, entre 8 y 10 veces menos que en el interior, cuando los salarios son entre 3 y 4 veces menos en el interior de la Argentina. O sea, hay una asimetría que me parece el gobierno tiene que poner también en la mesa y que nosotros también venimos reclamando. Pero antes de reclamar, entendemos básico, le demos toda la herramienta, que el presidente pueda gobernar, pueda llevar adelante el cambio estructural que necesita la Argentina. Pero de nuestro bloque también vamos a ir planteando temas que son centrales. O sea, la universidad pública en la Argentina está muy clara la cantidad de ejemplos de generación de oportunidades que ha habido. Ahora, hay que mejorar en la universidad sin duda, que hagan todos los controles que sean necesarios, pero creo que la universidad tiene 3 patas: docentes, estudiantes y no docentes. La más compleja es la no docente, porque los docentes muchos hacen patria yendo a dar clase con sueldos realmente muy bajos, sobre todo los auxiliares, JTP, pero ese concepto de la universidad como generadora de oportunidades lo entendemos todos los que hemos pasado por la casa de estudio. Por eso también insisto con esto de la defensa a la universidad pública, para que todos los argentinos tengan la oportunidad de poder estudiar, que entiendo el gobierno ha escuchado perfectamente y se ha llevado a un acuerdo muy parecido a lo que ocurrió en la UBA. Así, diputado, usted mencionaba los reparos que hubo en el Senado, justamente observaba los fuertes reparos que hubo en algunos casos. Uno de esos correspondía justamente al presidente de su partido, que es justamente el que se diferencia, da la llamativa situación de que se diferencia del resto del bloque radical y es el presidente del partido, presentando un dictamen. ¿Cómo lo ve desde su lado?
Dos cositas, si me da un minuto te explico que él es presidente como consecuencia de un acuerdo por autoridades elegidas hace 2 años, en donde eran otros los actores que en el partido tenían la fuerza, y por ese acuerdo él Lustó presidente, o sea, por un acuerdo hace 2 años, por decirlo. Y Lustó no representa claramente a una gran cantidad de diputados y senadores que entendemos la necesidad de darle la herramienta al presidente. Y sin ánimo de polemizar, me parece que está cometiendo errores estratégicos, quizás también, si uno lo analiza de afuera, Milei lo eligió a Lustó para pegarle como Puchimola, ¿no? Y la verdad que entiendo su defensa, pero esa defensa no es la expresión del radicalismo. De hecho, te diría que muchas de sus acciones tienen que ver más con ese enojo que se nota que puede haber entre dos economistas del mismo rubro. La cuestión que por ahí me parece que él soñaba ser con jefe de gobierno en este momento y no lo es, y Milei es presidente. O sea, entiendo que él habla más de su persona, de quizá algunas frustraciones que pueda haber tenido, pero me parece un error grave que como presidente de bloque no dé las herramientas, porque incluso en el peor de los casos, si no sale la ley base, le da los argumentos para decir: como no tengo la ley base, no me está yendo bien en el gobierno, o sea, es culpa tuya. O sea, tampoco en la lógica de decir, bueno... Le permite victimizarse. Exacto. O sea, creo que ahí comete un error estratégico que, bueno, entiendo que lo hace más desde un lugar de enojo que de construcción, pero lo cierto es que hoy el radicalismo, del cual se habló mucho como bloque, como espacio, ha acompañado en un 80% al gobierno, y te diría que muchos hemos acompañado desde el inicio en todas las votaciones. ¿Pero por qué? Porque tenemos una responsabilidad institucional, lo sabemos, lo hemos vivido, de los golpes de Estado, desde el momento en el cual fue Alfonsín, cuando en mi caso yo estaba naciendo en el 83, o de la Rúa en el año 2001, o Macri más acá con los distintos paros que tuvo, las piedras en la plaza. Entonces digo, la Argentina tiene que haber evolucionado. De esa evolución institucional tenemos que darle la herramienta al presidente Milei que pueda llevar adelante su plan, y obviamente también con este rol de buscar razonabilidad, decirle al presidente: vamos a resolver problemas, ya es momento de empezar a dejar la campaña, por decirlo, y empezar a resolver cuestiones que hacen a la vida de los argentinos, como el tema de las jubilaciones, como el tema de la universidad, como el tema de la ley base, que entiendo tiene que salir para justamente poder hacer estas acciones que plantea el gobierno. Así que, como te digo, para cerrar, creo que Lustó habla más desde su persona que desde un partido que tiene gobernadores, más de 500 intendentes y diputados nacionales, que estamos acompañando, dando las herramientas o cualquier acción positiva para denominarla al gobierno nacional. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido acá al piso de Diputados TV. Y en la continuidad informativa de Diputados TV, veamos lo que hoy decía el diputado del MID, Eduardo Falcone. Pero creo que fue inoportuno ya desde arranque. No me gustó la forma en la que se votó ese aumento. No solamente fue inoportuno, sino que la forma en la que lo hicieron me parece que fue un error. Hay una discusión que debe darse de cara al pueblo, sin hipocresía, cuánto tiene que ganar un legislador, pero me parece que el modo que utilizaron no fue el correcto. Y lo que hicieron ayer también, creo que recapacitaron y dieron para atrás con lo que pasó ayer. Sí, es lo que comentaban ustedes. Conversando. Pero mi opinión es que inoportuno, es un error político, y esta cuestión se tiene que debatir políticamente de cara al pueblo. Con esa remuneración que se hablaba ayer, es más de 4 veces lo que gana un diputado nacional. Aparte que tiene más asesores, tiene más gastos, pero es así. Yo creo que adhiero, digamos, a la idea que tiene que haber una discusión sensata, sin hipocresía, y que tiene que estar enganchado con todos los niveles de la administración pública, porque hay funcionarios que ganan más que un diputado, senadores que ganan más que a lo mejor un director. Yo creo que debería haber una especie de calafón, que el que más gane es el presidente de la nación, y después una escala que los demás funcionarios, diputados y senadores, estén enganchados con ese escalafón. Me parece que hay un proyecto del diputado Pichetto en ese sentido. Nosotros, como el bloque del MID, estamos pensando en algo parecido a eso, pero me parece que hay una hipocresía. Primero, la discusión de que un diputado, un legislador, tiene que ganar una miseria, o que tenga que ganar una millonada, como pasó con los senadores.
Escuchábamos al diputado del MID, Eduardo Falcone, quien estuvo bien temprano en primera edición. Y bueno, hacíamos referencia hoy antes de la entrevista muy interesante con el diputado Campero, hablábamos de lo que había sido la reunión de Comisión de Relaciones Exteriores y citaba el caso de que se había hablado de una adhesión a la coalición, una adhesión de la Argentina, un proyecto del diputado Arabia, Damián Arabia, una adhesión a participar de la coalición internacional para facilitar el regreso de los niños ucranianos. Algo que parece tan lejano, pero era realmente conmovedor por el hecho de las cifras que daban. Él habló de 7.000 niños que están desaparecidos, o sea, secuestrados, raptados y llevados a Rusia. Justamente, vaya a saber uno a dónde han ido a parar, claro. Justamente se los ha reubicado con familias. Según la página web de Children for World, esa cifra es 19.546. Son las fotografías con nombres y apellidos que han difundido. Y otras informaciones hablan de 200.000 niños que han sido raptados, claro, y llevados en Rusia a lugares. Mucha diferencia entre las dos cifras, ¿no? 19.000 y 200.000. Terrible, sí. Niños ucranianos y que han sido raptados. Que han sido raptados y hablaban de 340 y pico, 342 que habían sido recuperados, que parece una cifra ínfima a comparación, pero bueno, sí, todo chico que pueda ser recuperado, que pueda recuperar su identidad, será bienvenido. Aparte son chicos que muchas veces quedan huérfanos después, ¿no? O sea, sí, no es que tienen, claro, una casa donde van a volver y los van a identificar, ¿no? Eso es lo más duro. Terrible, de una situación terrible. Bueno, de eso fue otra de las cosas que se habló en esa comisión. Pero veamos, ya hemos mencionado el caso de la sesión pedida para el próximo martes. A ver si tenemos para verla, a ver en pantalla. Y de acá no la voy a ver. Mantengo el agrado. Que la lea. A ver, sí. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner su conocimiento a la fecha fijada. Bueno, fue muy rápido. La fecha fijada, dijimos, es el martes 4 de junio a las 11. 11 de la mañana. Y están, bueno, todos los proyectos. Lo que me llama la atención igual, porque están todos los proyectos, pero están los dictámenes. Claro que hay. ¿Cuántos dictámenes hay? ¿5 dictámenes? A ver, dictámenes lo tengo. Ahí vamos viendo y ahí aparece. Bueno, ese es el pedido. 5. 5 dictámenes. Sí. Sí. 5 dictámenes que son los tradicionales, que claro, es Unión por la Patria. Unión por la Patria, el del espacio Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y Coalición Cívica, está el PRO. El PRO de la Libertad Avanza, que seguramente es de rechazo. No, claro, porque está el del PRO es uno, que es donde María Eugenia Vidal plantea, claro, lo de las 12 cuotas, de pagar en 12 cuotas la diferencia del 8% de recomposición con respecto a enero. En el caso de los demás proyectos se plantea de una sola vez hacer ese pago. Sí. Y el de la Libertad Avanza plantea lo que plantea el DNU de Javier Milei. Claro, mantener esa fórmula. Mantener, que es la actualización mensual por IPC. Lo que agregan los otros dictámenes, tanto el de Unión por la Patria como de los distintos bloques dialoguistas, es que sería por actualización mensual por IPC, pero hay también un ajuste en un proyecto cada 6 meses, en otro cada un año, de agregar un plus si el índice del RIPTE, que es de la evolución de los salarios del sector privado, del sector formal, dan mejor que la inflación, hacer un ajuste, un extra, digamos. UP plantea hacerlo cada 6 meses eso, y en el caso de los dialoguistas cada un año. Y había una intención de tratar de acercar posiciones, porque en definitiva tan distintos no eran los dictámenes. Claro. Algunos sí, pero en líneas generales no había. Pero bueno, era un poco irreductible la postura de Unión por la Patria de mantener el tema del no tocar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Y desde Hacemos Coalición Federal, que insistían en que claro, sí, hacer eso, a ver que si en última instancia se ponen de acuerdo para que, bueno, quórum. Me parece que, bueno, habiendo 5 dictámenes, sí, está claro que va a haber. Claro, el otro dictamen es el de la izquierda, el del Frente de Izquierda, claro, que, bueno, plantea la actualización también por IPC y RIPTE, pero tiene otros considerandos, como por ejemplo el 82% móvil. Claro. Pero bueno, ese ha tenido también dos firmas, una de presupuesto de Hacienda y otra de previsión. Sí, sí.
que esta particularidad que tiene la izquierda ahora de, por ejemplo, tener un representante, cosa que no ha sucedido En presupuesto de habitualmente. Hacienda, En presupuesto sí, de Hacienda, Cristian lo cual les Castillo. garantiza que siempre puedan tener su propio dictamen. Así es. Y en este caso, bueno, tiene Previsión está previsión que Nicolás también. del Caño. Ahí está, y entonces de esa Mismo manera- pasó con el FONID, El que FONID es también tiene- uno de los dictámenes que es propuesto, teniendo en cuenta que Cristian Castillo también es uno de los firmantes ahí. Y Romina del Pla por educación. Y Romina del Pla por educación con el de declarar la emergencia universitaria también. Así es, y bueno, así que en definitiva, bueno, eso es lo que le garantiza a la presencia del Frente de Izquierda para tener su propio dictámenes. Bueno, llegamos al final de esta edición. Gracias, Lourdes. Un por estar. placer, como siempre. Vamos a seguir hablando de presupuesto, de universitario, de FONID y demás. Todavía nos Y queda- de movilidad jubilatoria también. Así es. Por lo menos hasta la semana que viene. Así es, seguramente. Y bueno, y nos quedamos con las ganas de hablar más del tema de lo que va a suceder con ley de bases. Ley de Pero bueno, obviamente no va a faltar oportunidad. No, vamos a tener toda la semana próxima. Gracias, seguro. Jessy. Gracias, José. Con ustedes nos vemos nuevamente mañana a partir de las 15 y ahora ya lo dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Hasta mañana. Dengue, Zika y